Bendiciones para todos los que nos están escuchando. Hoy es día 6 del mes de octubre del 2025, lunes esplendoroso y hermoso. Esperamos y confiamos en ese Padre Celestial que siga derramando esa lluvia de bendiciones sobre todos aquellos que nos están escuchando en este momento, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. La primera lectura está tomada del libro de Jonás, capítulo 1, versículo del 1 en adelante. Jonás, hijo de Amitai, recibió la palabra del Señor. Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella: su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor. Bajó a Jafat y encontró un barco que zarpaba para Tarsis. Pagó el precio y embarcó para navegar con ellos a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor envió un viento impetuoso sobre el mar, y se alzó una gran tormenta en el mar, y la nave estaba a punto de naufragar. Temieron los marineros e invocaron cada cual a su Dios. Arrojaron los pertrechos al mar para aligerar la nave, mientras Jonás, que había bajado a lo hondo de la nave, dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿por qué duermes? Levántate e invoca a tu Dios. Quizás se compadezca ese Dios de nosotros para que no perezcamos. Y decían unos a otros: echemos suerte para ver por culpa de quién nos viene esta calamidad. Echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Le interrogaron: dinos, ¿por qué nos sobreviene esta calamidad? ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Él le contestó: soy un hebreo, adoro al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Temieron grandemente aquellos hombres y le dijeron: ¿qué has hecho? Pues comprendieron que huía del Señor, por lo que él había declarado. Entonces le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que se nos aplaque el mar? Porque el mar seguía embraveciéndose. Él contestó: levántense y arrójense al mar, y el mar se les aplacará, pues sé que por mi culpa les sobrevino esta terrible tormenta. Pero ellos remaron para alcanzar tierra firme, y no podían, porque el mar seguía embraveciéndose. Entonces invocaron al Señor diciendo: Señor, que no perezcamos por culpa de este hombre. No nos haga responsable de una sangre inocente. Tú eres el Señor que obra como quieres. Levantaron pues a Jonás y lo arrojaron al mar. Y el mar calmó su cólera. Y temieron mucho al Señor aquellos hombres. Ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. El Señor envió un gran pez a que se comiera a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches seguidas. El Señor dio orden al pez y vomitó a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo: sacaste mi vida de la fosa, Señor. En mi aflicción clamé al Señor y me atendió. En Jonás capítulo 2, versículo del 3 en adelante. Desde el vientre del infierno perdí auxilio y escuchó mi clamor. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Me arrojaste a lo profundo en el alta mar. Me rodearon las olas, tus corrientes y tu oleaje pasaban sobre mí. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Yo dije: me has arrojado de tu presencia. ¿Quién pudiera ver de nuevo tu santo templo? Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Cuando se me acababan las fuerzas, me acordé del Señor. Llegó hasta mí, hasta ti mi oración, hasta tu santo templo. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. El evangelio de hoy está tomado de San Lucas, capítulo 10, versículo del 25 al 37. Y leemos la hermosa palabra de Dios en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén.
En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Y él contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él les dijo: bien dicho, haz esto y vivirá, y tendrá la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le contestó: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de los bandidos, que lo desnudaron, lo murieron a palo y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima, se le acercó, le vendó las heridas y echándole aceite y vino y mostrándolo en su propia cabalgadura. Lo llevó en una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselo al posedero le dijo: cuida de él y lo que gaste de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? El hombre contestó: el que practicó la misericordia con él. Y Jesús le dijo: anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy encontramos cómo aquel hombre, aquel maestro, le hace una pregunta al Señor, un maestro de la ley: ¿qué hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Tenemos que caminar y demostrarle al Señor que estamos cumpliendo con sus deseos y normas. Y esto lo hacemos al orar, al ir a la fiesta eucarística, al leer las Sagradas Escrituras, al extender las manos en compasión por los demás de todo corazón, al guardar los mandamientos divinos, al ser testigo del amor de Dios y tantas otras cosas más que nos guían por el camino del Señor. Al nosotros hacer las cosas con amor, logramos sencillamente mover la mano poderosa de Dios. Por ejemplo, ayer al salir de la parroquia, una hermana se me acercó y me dijo con los ojos aguados, pero llenos de alegría y de gozo: óigame, déjeme decirle, yo me había lesionado el tobillo y se me había hinchado y casi no podía ponerme zapatos y me dolía al caminar. Pero hace 2 semanas atrás, cuando usted me oró, mi pie se sanó y no me ha vuelto a molestar. ¿Sabes qué? Eso es precisamente lo que hace el amor de Dios, porque nosotros solo somos instrumento en las manos poderosas de Dios, pero Dios quiere usarnos como un canal de bendición y la gloria sea siempre para el Señor. Debemos ser compasivos con los demás. Pero dice el Evangelio que aquel maestro le insistió al Señor en preguntarle quién era su prójimo. Entonces la pregunta es: ¿quién es el prójimo para nosotros? Bueno, debería ser para nosotros toda aquella persona vulnerable, aquella persona que necesitan de una u otra forma, de una u otra cosa, sin importar la raza, la creencia, sin importar el color o el país de origen de esa persona, sin importar si tenga o no tenga dinero, el idioma que habla.
Es decir, no vamos a ver nada, solamente vamos a ver que es un hermano en Cristo que necesita de nuestra ayuda. Cuando vemos en esta parábola que Jesús narra sencillamente cómo un hombre fue, diríamos, robado, embocado por bandidos que lo asaltaron, lo desnudaron y lo molieron a palo y lo dejaron medio muerto. Aquel hombre no podía pararse por su condición, lo que le había pasado. Aquí vemos, dice la lectura, cómo un sacerdote bajaba por aquel camino. Y dice que bajaba de Jerusalén a Jericó. En Jerusalén era que estaban los templos donde se oraba. Aquel hombre bajaba a Jericó, significa que ya vivía en Jericó, lo que indica que si él ayudaba a aquel hombre y se empapaba con la sangre, no iba a hacer nada porque ya iba para su casa. Ellos eran muy a rajatabla con su creencia y para ir al templo a orar, pues ya no iba a poder porque ya estaba impuro, porque había ligado con sangre, pero ya él bajaba, ya él iba camino a su casa, mas sin embargo lo vio, sabía que necesitaba ayuda y no hizo nada para ayudarlo, ¿eh? Se hizo de la vista gorda. ¿Cuánto hermano instruido en la palabra como aquel sacerdote también actúan de la misma forma? Pero no solo ahí, también dice que un levita, otro que también debía ser compasivo y sin embargo actuó como un ateo, como una persona sencillamente que no conoce nada de la palabra, ante la necesidad de aquel hombre, de aquel prójimo que necesitaba de ayuda. Pero esta lectura nos habla que la persona que ayudó a aquel hombre herido fue la persona que menos se creía que podía ayudar, un samaritano. En aquel tiempo los samaritanos que eran de la región de Samaria y eran diferentes en creencia con los judíos, eran personas que tenían diferente religión y eran paganos, tenían una mezcla de religiones y apartado de la gracia, muchos de ellos porque creían en mucha brujería y muchas cosas así. Mas, sin embargo, fue un samaritano el héroe de este evangelio, de este capítulo, que rescató y ayudó a aquel hombre lesionado, a aquel hombre herido, sin importarle la procedencia de aquel hombre. Ahí se demuestra y nos enseña que el amor compasivo trasciende frontera, trasciende fachada, trasciende nacionalidad, trasciende religión, trasciende nivel económico, trasciende el idioma, trasciende el color, trasciende todo. Porque el amor y la compasión de Dios no tienen límite. Hoy, mis queridos hermanos, te invito a ser compasivo y misericordioso con todo lo que encontremos, porque en la medida en la que tú ayudas, sí, Dios te ayudará. En la medida en que tú extiendes tus manos, Dios la extenderá para ti a 1000 proporciones, no a 100 ni 10, a 1000 proporciones, porque Dios tiene tanto para darnos. Así que en su infinito, bello y precioso amor, que Dios te siga tocando tu alma y tu corazón para que siga haciendo la obra generosa de Dios. Dios le bendiga, mi hermano, rica, bella y grandemente. Amén.